Hola, mi nombre es María del Mar Martínez, soy parte del equipo del GWAPA, soy consultora y el día de hoy estaré con ustedes para guiarles en el uso de la herramienta PMP, que es la herramienta que se utilizará dentro del EUWOPS, del programa EUWOPS, para la planificación y el monitoreo de sus proyectos WOPS que se vendrán realizando en los próximos 3 años. Comenzaré compartiendo mi pantalla para que podamos mostrarles cómo es la estructura de esta herramienta y luego iremos directamente online y veremos paso a paso cómo llenar la información en este portal para que ustedes puedan planificar sus actividades, sus productos de este año. Comenzaré compartiendo mi pantalla. Primero, quisiera comenzar mostrando estas pequeñas diferencias que existen desde que al comienzo del llamado del programa habíamos enviado un Excel, una planilla Excel, donde ustedes ya hicieron un marco lógico de su proyecto. Este marco lógico era sobre el total del proyecto de comienzo a fin y estaban divididas por áreas de trabajo y dentro de cada área de trabajo, si ustedes recuerdan, habían actividades y productos o outputs. Ahora, en la estructura del PMP, que es esta herramienta online que nos servirá para planificar y monitorear aquellas actividades, aquellos productos y aquellos resultados que vamos a tener con nuestro WOP, la estructura ha cambiado un poco, además de que principalmente se debe tener en cuenta que el marco lógico fue hecho para todo el programa y la estructura del PMP está hecho para que se haga anualmente. Además de esta diferencia, en el PMP existe una jerarquía porque tendremos las áreas de trabajo de nuestro proyecto, de nuestro WOP, y dentro de estas áreas de trabajo tendremos distintas actividades. Y por cada actividad tendremos diferentes productos. Es así ahora como se está estructurando el PMP. Además, cabe recalcar que en el PMP está hecho a la medida, digamos, para los WOPs y existe mucha más información que vamos a requerir de parte de los proyectos. Hay algunos sectores de narrativa que ustedes deberán completar para tener una idea mucho más completa sobre las actividades, los productos y los resultados que se planean realizar en este año dentro de sus proyectos. Como les contaba, el PMP va más allá de lo que había sido el marco lógico en un comienzo, porque además nos centramos en otro tipo de detalles sobre el hermanamiento que se va a dar a cabo. Se está tratando de medir de alguna manera aquí la salud de las asociaciones y la consolidación del conocimiento entre los pares, que esto normalmente no está dentro de un marco lógico y no está dentro de las herramientas de monitoreo generales que existen, ¿no? Y esto es porque el PMP está hecho a la medida para los WOPs. Ahora veremos cómo es la planificación de sus WOPs, cómo se realiza la planificación de sus WOPs y algunos consejos para hacerlo de la mejor manera. Es importante que haya una comprensión compartida de las realidades, es decir, que tanto el mentor como el operador aprendiz tenga conocimiento de cuál es la realidad antes de comenzar el WOP. Es por eso que es muy necesario que haya transparencia y así poder ayudar de una manera más eficaz entre las partes, que haya una mejor ayuda entre las partes. Los operadores de agua beneficiarios deben impulsar el proceso de planificación anual, dado que estas serán las actividades y los productos que se darán dentro de sus operadores. Es por eso tan importante
que esta planificación que se dará dentro del PMP se haga de manera conjunta e impulsada por los operadores de agua beneficiarios. El abordar el poder interno y la dimensión del política del cambio también es muy importante, dado que finalmente para que ciertas actividades de cambio se den dentro del operador beneficiario, muchas veces es trascendental que exista la aprobación de los altos mandos. Se debe integrar completamente las actividades del proyecto, es decir, no dejemos de lado ninguna actividad que pensamos que se dará dentro del primer año del WOP. De esta manera se garantizará que aquello que habíamos planificado esté aprobado y tengamos una mayor facilidad en el momento de monitorear aquellas actividades que hemos planificado y aquellos productos que también hemos planificado tener al final de este año de proyecto. Además de esto, es importante ser realista con el tiempo que se va a tomar en realizar estas actividades y entender aquellos productos resultados de estas actividades. De esta manera, además, no habrán complicaciones en el momento de monitorear las actividades ni los productos, dado que hemos sido conscientes y realistas en cuanto al tiempo que esto durará, que esto tomará. Ahora quisiera hablarles rápidamente sobre las funcionalidades del PMP. Es importante decir que el PMP es una herramienta donde también habrá narrativas, también habrá descripciones. No es una herramienta donde solo se ponen metas, por ejemplo, líneas bases y metas y solo números, sino que también necesitaremos por su parte, y está implementada en la herramienta, que se genere el ingreso de narrativa y explicaciones detalladas sobre lo que se generará, sobre lo que se planificará para el primer año y año a año en su proyecto. Se puede además insertar los datos del marco de resultados o del marco lógico, pero esto se realizará, como les había dicho, segmentado para que sea año por año. Además, esta herramienta permitirá hacer la generación fácil de informes, dado que se pueden generar los informes y se podrán descargar en formato Word para que las partes puedan después generar las ediciones que sean necesarias. Y esto no solo es beneficioso para ahora el EU-WOP, sino que creemos que es una parte muy útil en caso de que esos informes puedan servir también para otros momentos del proyecto o para otras entidades que necesitan ver este reporte de las actividades. Además, el resto de proyectos podrán ver la información, la más básica, la más general, de los otros WOPs. Esto quiere decir que habrá un intercambio de conocimiento, un intercambio de información entre proyectos. No toda la información es pública, esto se debe recalcar, y más adelante daremos detalles sobre la información que es pública para los otros proyectos y aquella que simplemente es para tu equipo de trabajo. Además, se puede hacer seguimiento del progreso, el monitoreo que será de lo planificado, y se tendrán herramientas como la visualización del progreso, donde podremos ver en gráficas simples cómo hemos ido avanzando en nuestros objetivos. Como les había contado, de cómo exportar y descargar, y además la información más general sobre nuestros proyectos estará sincronizada con la base de datos del GWOPA. Que al final de este tutorial es importante que estemos claros en 3 cosas, básicamente. Primero, en cómo iniciar el PMP y un proyecto en el PMP y estar familiarizados ya con la herramienta, entender cómo la herramienta funciona. Además, ya podremos crear el proyecto del WOPA en el PMP, que de hecho, desde el GWOPA ya hemos generado el primer paso, crearemos. Y
podremos y sabremos cómo planificar las actividades, los productos y los resultados del WOP. Es importante tener a la mano el ejercicio que habíamos enviado en este Excel antes del entrenamiento, porque esta información te servirá para ingresar en la herramienta como una actividad de entrenamiento, y así podrás ver cómo funcionan los botones y todas las funcionalidades de la herramienta. ¿Cómo se estructura el PMP? Primero, el PMP no incluye la planificación y seguimiento financiero. Para esto existen otras herramientas que han sido enviadas previamente en formato Excel. Esto es súper importante, que a pesar de que en algún momento pedimos información del costo del WOP, básicamente, no significa que esta es la herramienta financiera. Para esto tendremos que reportar en Excel. Ahora, sabiendo esto, el PMP tiene 5 partes. La primera parte, que es la información general, donde se podrá ingresar, por ejemplo, el resumen del proyecto, de qué se trata el proyecto, todas las organizaciones que están involucradas, las contribuciones financieras que hará cada una de estas entidades involucradas, el desglose de los daños, las áreas de trabajo que trabajará el WOP, las metas de los ODS, las plataformas involucradas, los programas también, si hubiera otro además del EU-WOP, y los miembros del proyecto. En la planificación y monitoreo, ahí es donde podremos planificar las actividades y los productos, diseñar los resultados y los resultados de capacidades también, así como la salud del hermanamiento. Aquí también podremos ver la salud del hermanamiento. En el dashboard, esto es un sector que cabe recalcar, está todavía en construcción, pero aquí es donde podremos ver los gráficos de cómo ha ido evolucionando nuestras actividades, productos y resultados, además de la salud de nuestro hermanamiento y todo lo que se vendrá monitoreando, se podrá ver de una manera sencilla en gráficos, en tablas, en este sector del PMP. Además está la parte del reporting o reportes, que es donde podremos crear los nuevos reportes y además podremos descargarnos estos reportes o informes. Y el historial, que es donde podremos ver quién ha accedido a la herramienta, si ha hecho algunos cambios, qué cambios ha hecho, etcétera. Que creo que es una parte bastante útil, sobre todo para que todos en el equipo estén alineados con lo que se va realizando en el PMP. Ahora sí, sería importante que ingresen al PMP y con las credenciales que ya les ha llegado a sus correos electrónicos, ingresen su correo electrónico y la clave que les ha llegado, y más adelante podrán cambiar la clave, pero por favor utilicen aquella que les ha llegado del correo electrónico. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla por un segundo y comenzaremos a ver la herramienta. Aquí está. Esta será la primera parte que ustedes observen al entrar y ya con sus credenciales al PMP. Y al lado derecho podrán ver solo su proyecto, solo el proyecto del que ustedes son parte. En mi caso, por mi tipo de usuario, yo puedo ver todos los proyectos, pero cada uno de ustedes solo tendrá aquel del que es parte. Y aquí en el mapa podrán observar todos los proyectos que están siendo parte del programa EU-WOPS. Cogeré este, que es simplemente un ejemplo, para que podamos comenzar con el ingreso de información. Como ven, voy directo a la primera parte, que es el overview. Pero antes de comenzar, quisiera darles un pequeño consejo, que es cómo traducir la página del PMP. La página del PMP no tiene una traducción propia, pero en cualquier servidor que ustedes estén utilizando, en cualquiera, por ejemplo, si es que ustedes están utilizando Chrome o Edge
o cualquiera de estas páginas, ustedes pueden hacer la traducción directamente haciendo clic derecho en el PMP y poniendo aquí traducir. En su caso le saldrá la traducción al idioma que usan más comúnmente, que podrá ser español o podrá ser inglés. Y aquí está, dependiendo. Aquí además podemos, si ustedes ven, aquí hay un icono de los idiomas en la barra de búsqueda. Y ahí podrán traducir, por ejemplo, al español. Aquí está. Español, traducir, y toda la pantalla ahora está traducida al español. Podrán haber ciertos errores de traducción, pero la verdad es que la función trabaja bastante bien. Y yo creo que la traducción hace su trabajo. Ahora, una vez que ya estamos aquí, primero tenemos que completar toda la información del overview o visión general que se le traduce aquí en la página antes de poder continuar con la planificación y monitoreo. Sin hacerlo, no podremos continuar con el siguiente paso. Cada uno de estos sectores en la parte de overview tiene este lápiz violeta en el que haremos clic para poder editar o completar la información. Entonces, comencemos con el resumen del proyecto. Hacemos clic en el lápiz y aquí podremos introducir toda la información necesaria. En el título del proyecto es importante considerar esta estructura para el título de su proyecto, que es el nombre del mentor, coma la ciudad, coma el país, un guión medio, el nombre del aprendiz o del beneficiario, coma la ciudad, coma el país. El punto focal ya está dado, por favor esto no lo muevan, este es realmente su punto focal. Y aquí está dada ya la ubicación del beneficiario, que es la ubicación del WOP, básicamente. Si es que hubiera algún error, por favor, lo pueden enmendar y poner la información correcta, pero creemos que está correctamente ingresado. Y la descripción del proyecto. Se lo puedo poner aquí. Cabe recalcar que la información del proyecto, cada proyecto ya había realizado este pequeño resumen o descripción del proyecto para la firma del contrato del proyecto, o también se realizó el momento de la aplicación para el llamado del programa. Entonces lo pueden extraer de esta parte y ponerlo aquí. En el acuerdo de cooperación se encuentra en uno de los anexos, si no estoy mal. En la frecuencia de los informes, por favor, dejar en semestralmente la fecha de inicio. La fecha de inicio tiene que coincidir con la fecha en el que el acuerdo fue firmado por todas las partes. La fecha en la que todas las partes firmaron el acuerdo, esa es la fecha donde inicia el proyecto. Y la fecha final serán 3 años luego de la firma de este proyecto. Por favor, en la fecha final poner un día antes de exactamente los 3 años. Porque si es que ponemos, por ejemplo, el mismo 6 después de 3 años, el mismo 6 del 3 después de 3 años, nos cogerá 4 años. Por lo tanto, si comenzó el 6 del 3 del 2022, tendrá que terminar el 5 del 3 del 2025 y así el programa leerá que solo son 3 años de proyecto. También se puede subir una imagen que es la que ustedes deseen, puede ser el icono del beneficiario, los dos iconos, el del beneficiario y el del mentor, puede ser una imagen de las personas que trabajarán, ustedes eligen, y guardar la información del proyecto. Esta herramienta puede ser usada por varias personas simultáneamente, que es una gran ayuda, y esto hace que nos aseguremos que sea una herramienta que contribuya al trabajo en equipo y colaborativo de todas las partes. Solo asegúrense que al realizar cualquier edición, guarden las ediciones al final, en cada botón de guardar, en cada subsección, digamos.
Las partes pueden estar trabajando al mismo tiempo, pero en diferentes sectores. Ahora, continuemos con las organizaciones involucradas. Para las organizaciones involucradas, podremos nosotros aquí escribir el comienzo de la organización que buscamos, así no tenemos que buscar en esta larga lista desglosada aquí, sino que podemos, por ejemplo, poner Mar del Plata y ya me saldrá la opción de Obras Sanitarias Mar del Plata o sí. ¿Ok? Así se puede hacer con cualquiera. Y en el rol se podrá escoger entre mentor, mentí o aprendiz y mentor principal. Aquí es importante que tengan en cuenta que solo puede haber un mentor principal. Que en el llamado y en todos los documentos del programa se llamaba Lead Mentor o Lead Partner. Lead Partner. Este Lead Partner es lo que ahora le llamamos mentor principal. Y es importante que solo haya uno porque solo uno puede ser el que lidera. Solo podrá haber un mentor líder del proyecto. El resto de mentores, que en muchos casos hay algunos co-mentores, esos serán llamados solo mentores. Y en el caso de los aprendices habrán o mentees o beneficiarios, podrán haber todos aquellos que están inscritos en el proyecto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, le pongo a Obras Sanitarias Mar del Plata como mentor principal y cualquier otro mentor que vaya a ayudar en este WOP será puesto solo como mentor. Y los aprendices que sean necesarios. Esta información no es veraz, este solo es un ejemplo. Y lo mismo en las organizaciones de apoyo. Además, por favor tener en cuenta que para mentores y aprendices o beneficiarios solo pueden ser operadores de agua. Si es que no es un operador de agua y será parte del proyecto, tendrá que ir como organizaciones de apoyo. Solo los operadores de agua pueden estar en este primer segmento llamados operadores de agua y saneamiento. Y tiene que haber al menos un lead partner o mentor principal. Las organizaciones de apoyo. Aquí podremos poner todas las organizaciones que estarán apoyando nuestro WOP y podrán tener más de un rol. Aquí pueden buscar el rol que va a ejercer y poner todos los roles que vaya a ejercer esta institución. No importan cuántos. ¿Ok? Por default tendremos la Unión Europea. Por favor, no alterar esto porque la Unión Europea, de hecho, tiene que estar como organización de apoyo. Y si por alguna razón en su proyecto no está como organización de apoyo, por favor ingresen la Unión Europea como organización de apoyo y poner el rol de donante. ¿Ok? Guardar. Estamos listos para continuar. Ahora vamos con las contribuciones financieras. Y aquí automáticamente saldrán todas las instituciones que previamente ingresamos, tanto operadores de agua como las otras instituciones que están de apoyo, todos estarán aquí inmediatamente, lo cual no quiere decir que todas estas instituciones darán contribuciones, tanto en especies como en efectivo. Simplemente es para mayor facilidad y que no tengan que volver a ingresar los nombres aquí para poder poner sus contribuciones. En este caso, por favor, en la divisa usen siempre los dólares estadounidenses como la divisa, porque esta es la divisa que utilizaremos para el EU-WAP. Y aquí podrán poner la cantidad que cada organización contribuirá en especies o in kind y en efectivo en cash. Por favor, tener en cuenta que aquí se puede poner cantidades. Una vez terminan de poner las cantidades, pueden guardar las contribuciones financieras del proyecto. ¿Ok?
Y tener en cuenta que el punto es aquel que divide los decimales en esta herramienta, ¿ok? El punto divide decimales y no existe división para los cientos, por lo que no hay necesidad de poner coma para dividir los cientos, ¿ok? Si es que ponen la coma, no hay problema, igual se guardará, pero recomendamos que para que no hayan confusiones entre punto y coma, etcétera, simplemente tomar en cuenta que el punto es aquel que divide los decimales, ¿ok? Ahora, en áreas de trabajo. Por cierto, el desglose de años se dará automáticamente desde la información que habíamos ingresado en el resumen del proyecto. En áreas de trabajo. Aquí podremos ingresar todas las áreas de trabajo que serán topadas y serán trabajadas durante todo el proyecto. Esta parte no se necesita ser anual, esto es para todo el proyecto. Esto quiere decir que tendrán que seleccionar todas aquellas que se trabajarán a lo largo de los 3 años. Esta lista es distinta a la lista que se había dado en un principio, sobre todo en el llamado a concursar del EUWOP, pero es una lista mucho más extensa y que abarca mucho más temas. Entonces, la recomendación es, por favor, buscar aquella área de trabajo que esté relacionada a la previamente seleccionada y que seguramente la encontrarán. Aquí, como a lo largo de toda la herramienta, podrán escribir la letra que o la palabra que clave para poder encontrar el área de trabajo que están buscando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo pongo gestión, inglés me parece. Tengo que buscar en inglés. Entonces, por ejemplo, si es que yo pongo género, me saldrá incorporación de la perspectiva de género e inclusión social. Cuando después del tema hay un guión medio y dice genérico otros, es porque no hay un área de trabajo específica para ese tema. Pero existen otros temas que sí tienen áreas de trabajo aún más específicas. Por ejemplo, en producción de gestión de activos está el tema de registros. En la gestión de activos está el tema de evaluación de rendimientos. En producción de agua, el tema de tratamiento de agua, etc. Si por alguna razón no encuentran el área de trabajo que será incorporado en su WOP, por favor déjenos saber, escríbanos vía email y nosotros nos encargaremos de incorporar esta área de trabajo a la lista. Sin embargo, creemos que la encontrarán porque esta lista es aún más extensa que la anterior que habíamos brindado. Aquí podrán poner cualquier otro detalle del área de trabajo en caso de que se necesite alguna especificidad, etc. Se guardará. Continuaremos con las metas de los ODS y aquí podrán poner todas aquellas metas que serán, que el WOP contribuirá a. En este caso hay como poner más de una, evidentemente, y también cabe recalcar que la 6B es aquella que por error se había puesto como 6.7 en el llamado, simplemente es un error, pero el ODS, la meta, es la misma. Esta descripción es la misma. Entonces, si es que previamente habían elegido 6.7, por favor ahora elegir 6.b. Y en otros ODS, en caso de que su WOP vaya a colaborar con cualquier otra meta fuera de la número 6, por favor, aquí describirá cuál. En las plataformas también podrán ingresar si es que alguna de las plataformas regionales o nacionales son parte de su WOP. En este caso, por ejemplo, puedo poner Waterlinks y guardar o WOP Black, que estaba antes, y guardamos.
En los programas también podrán seleccionar si es que su WOP es parte de algún otro programa aparte de la Unión Europea, del EU WOPS. Y aquí, en la parte de acceso y roles del PMP, es importante saber que esta parte solo podrá ser editado por el administrador. El administrador tiene que haber al menos un administrador por proyecto y uno de ellos debe venir desde la parte del lead partner que habíamos hablado o mentor principal. También pueden haber administrados por parte del operador de agua beneficiario y es más, nosotros creemos que será la tarea mucho más colaborativa en caso de que exista un gran involucramiento de las dos partes, por lo que no habría problema si es que existe administrador por parte también del beneficiario. Lo importante saber es que solo los administradores podrán editar este sector de acceso y roles del PMP. Aquí podrán poner el nombre, el correo electrónico de las personas que estarán involucradas y que estarán contribuyendo con información, con la planificación o con el monitoreo de cualquiera de estas actividades, productos o resultados. Se pondrá el nombre, el correo electrónico, la organización a la que pertenece la persona. En el rol, justamente el administrador decidirá si esta persona va a colaborar ingresando contenido o solo querrá que esta persona revise el contenido, porque también habrá personas que solo necesitan revisar y no hacer ninguna edición. En ese caso, escogerá esta opción que dice visor de contenido o administrador, que es aquel que ya habíamos hablado, que puede, además de editar la información, ver la información, editar la información, además puede dar nuevos roles y nuevos usuarios al proyecto. Aquí, si queremos, opcionalmente podemos poner cómo actúa esta persona dentro del proyecto, no solo dentro del PMP, pero dentro del proyecto, por ejemplo, es punto focal del operador beneficiario para el tema de género, por ejemplo. También podremos poner el área de trabajo en caso de que esta persona vaya a contribuir específicamente a un área de trabajo en la información de planificación y monitoreo. Si es que existe alguna otra área de especialización de la persona, esto es completamente opcional. Y aquí, donde hay esta extraña traducción, lo que se quiere es que se seleccione si es que la persona es parte de algún grupo de workplace. Además, una vez que eres parte del sistema, tú puedes alterar el de tu perfil aquí. Así que tú puedes aquí ingresar si eres parte a uno de los grupos de workplace, que es parte del COP, de los Communities of Practice o comunidades en práctica, que tiene el GWAPA. Así que si eres parte de esa comunidad y eres parte de un grupo en particular, por favor ingresa aquí parte de qué grupo eres. Ahorita no me he dejado guardar porque la información está incompleta, pero ya tengo aquí mis varios ejemplos. Quedaría así. ¿Okay? Una vez que hemos completado todo esto, toda esta información, podremos ir a la planificación y monitoreo. Ahora me detendré un segundo para especificar cuál de esta información podrá ser vista por los colegas de otros proyectos y cuál información será vista solo por los miembros del proyecto, de su WOP y por el personal del GWOPA, que serán quienes estén revisando la información, etcétera, etcétera. La parte de resumen de proyecto y toda la parte de la derecha de su pantalla y las organizaciones involucradas podrán ser vistas por colegas de otros WOPs. La información que no será vista por otros colegas y solo será para cada proyecto son las contribuciones financieras, esto no será público, y cualquier información que sea ingresada en planificación y monitoreo tampoco será vista por el resto de los proyectos.
Ahora sí, vamos a planificación y monitoreo, a actividades y resultados, que es la primera parte que realizaremos. Y aquí podrán ver que inmediatamente se encuentran todas las áreas de trabajo previamente ingresadas en esta parte de la visión general. Para poder ingresar una actividad dentro de cada área de trabajo, tendremos que dar clic en el botón verde con el más y donde dice añadir actividad, ahí se abrirá una pantallita donde tendremos que ingresar la información de la actividad, el título de la actividad, de la descripción de la actividad, la descripción de la situación actual. ¿Cuándo iniciará la actividad? El inicio tendrá que ser evidentemente dentro del primer año, porque estamos planificando para este año, pero la fecha de finalización podrá ser más allá del primer año, porque estamos conscientes de que cada actividad podrá durar más de un año. Entonces, no se preocupen, aquí pueden poner que durará más del primer año y eso hará que automáticamente esta actividad sea mostrada cuando ustedes hagan la planificación del año 2. Pondrán los medios de verificación y los riesgos y supuestos. Ok, aquí podremos ver un ejemplo. Por ejemplo, los entrenamientos y talleres de non-revenue water o agua no facturada. La descripción de la actividad, que podremos poner, bueno, de qué se tratará, cuánto, dónde se dará, en qué se dará a cabo, cuál es el objetivo, cualquier tipo de especificaciones podremos poner aquí. La descripción de la situación actual en esta tarea, por ejemplo, nadie ha sido previamente entrenado en este tema en el operador beneficiario o cualquier cosa que sea importante saber para la descripción de la situación actual. Como les había contado, la fecha de inicio y finalización, los medios de verificación, por ejemplo, los medios de verificación podrán ser las listas de quienes atendieron, de quienes estuvieron en los entrenamientos, los medios didácticos utilizados, etc. Y los riesgos y supuestos para esta actividad. Para cada actividad, nuevamente podremos ingresar los productos, dando clic en el más, en este botoncito verde que se encuentra a la izquierda de cada actividad. Es por esto que les hablaba de un tema jerárquico, ¿no? Ponemos el clic y ahora sí podremos ingresar toda la información. Yo utilizaré uno que ya está dado para que puedan ver con mayor facilidad. El título del producto, es decir, por ejemplo, como un producto de la actividad de estos entrenamientos para agua no facturada, estará la estrategia de reducción para ciudades secundarias. ¿Ok? Entonces, este es nuestro producto. Tenemos que hacer una descripción de este producto, dando mayores detalles. En caso de que, por ejemplo, sea un producto que está dado para uno de los operadores beneficiarios en aquellos WAPs que tienen varios beneficiarios, se podrá poner aquí también esas especificidades, la fecha de inicio y la fecha de culminación. El valor de referencia, es decir, la base, dónde estamos comenzando. Entonces, por ejemplo, si este es un documento de una estrategia y este documento no existe aún, ¿no? Entonces el valor de referencia o el valor de la base es 0. ¿Ok? Después se pone la descripción de este 0. Aquí en esta parte de valor de referencia, por favor, solo introducir números. Después se puede poner la descripción de la situación inicial, diciendo, por ejemplo, es 0 porque hasta ahora no ha habido ningún documento de estrategia para reducir el agua no facturada, por ejemplo. Y después podremos poner la unidad de medida. Entonces, por ejemplo, si aquí yo había puesto 0 porque no hay documentos, aquí la unidad de medida podrá ser documentos de estrategia para reducir el agua no facturada. Después, aquí se traduce blanco, pero es el objetivo, digamos, el objetivo numérico. Entonces, si es que la base fue 0 y yo quiero tener al final de esto un documento estratégico, entonces aquí el blanco o objetivo será 1.
Los medios de verificación y los riesgos supuestos. Aquí, por ejemplo, yo he puesto 0.5 porque podría ser que existe un borrador de la estrategia, pero que falta ser mejorado, falta ser aprobado, etcétera. Entonces, se le puede dar también un valor a eso, un valor numérico a eso. Por ejemplo, comenzó, pero es un borrador muy inicial y que le faltan muchos detalles, etcétera. Entonces, puedo ponerle 0.3. Y ya cuando pongamos la unidad de medida y la descripción, ya estaremos súper claros de qué estamos hablando y en el objetivo podremos poner nuestro objetivo. Con la misma unidad de medida, por supuesto. Los medios de verificación, los riesgos y guardamos. Para esto es importante también mostrarles que para editar cualquiera de estas actividades y productos, se puede hacer clic en estos botones amarillos de edición y editar la información previamente introducida. Para monitorear, que esto aún no lo haremos y que además habrá un tutorial en agosto para este tema, agosto-septiembre, para monitorear se hace clic en el botón azul. Y para borrar, en caso de que se haya cometido un error y esta actividad, por ejemplo, no es parte de este área de trabajo, entonces obviamente podremos siempre eliminar la actividad dando clic en esto, en este basurerito rojo. Ok, una vez que hemos terminado esto haciendo área de trabajo por área de trabajo para todo el año, entonces podremos seguir al rendimiento de resultados o los indicadores indicadores claves. Ahora, aquí en los indicadores claves, para agregar uno de los indicadores, hacemos clic igual en este botón verde y tendremos una lista previamente establecida porque es importante que que sea posible comparar, que podamos comparar. Es por eso que ya está una lista predeterminada y seguramente encontrarán aquella que necesitan, que ustedes creen que habrá un cambio dentro del operador beneficiario. Esta es la principal diferencia de un resultado con un producto, ¿no? Estos resultados son los cambios que directamente se darán en el operador beneficiario y no es un producto, sino que ya son los cambios en el beneficiario. Entonces aquí seleccionarán, por ejemplo, todas las actividades que yo generaré en este año en mi web tendrá un efecto en el total de números de personas con acceso al agua, porque aquí está en acceso de agua cobertura, ¿no? Entonces cogeré la unidad de medida está dada ya por cualquier indicador que sea escogido, entonces esto no podrá ser alterado por ustedes. Se describirá en caso de que se necesite cualquier otra información, por ejemplo, estoy en este caso, este indicador, me refiero solo al beneficiario X y no a todos los beneficiarios de este web, por ejemplo. También hay como poner una zona, porque por ejemplo, si quiero a este aumento, pero solo en tal zona que es parte de la zona de trabajo de este operador o zona o área objetivo que haya, entonces este es el momento que hay que describir eso. El valor de referencia, que es en este indicador, antes de comenzar el WOP, ¿cuál es el valor que tiene el operador beneficiario? Entonces, ¿cuál es el total de número de personas con cobertura al agua? Limitado o básico. Entonces, aquí pongo el número de personas, ¿no? Que estos son datos que ya normalmente tienen los operadores y se recomienda coger aquellos que son los más cercanos en tiempo, los más recientes. La fecha, aquí especificar cuándo fue levantada esta información y la descripción de la situación inicial, así como cuál es el objetivo. Sabemos que esto es difícil, sabemos que normalmente estos cambios en los operadores beneficiarios toman muchísimo tiempo
y estamos conscientes de aquello. Sin embargo, creemos también que es súper importante para la visibilidad de los WOPs, inclusive, que así sea un cambio mínimo, así el objetivo sea de un cambio muy, muy chiquito, es importante saberlo y es importante monitorearlo, porque de esta manera también podemos dar visibilidad a aquellos cambios positivos que generan estos hermanamientos. Se ponen los medios de verificación y los riesgos de supuestos. Guardar, en este caso no me dejó porque la información no está completa, pero podemos ver aquí uno ya completado previamente para que ustedes le vean. Por ejemplo, número total de conexiones activas. Entonces aquí hacemos lo mismo, ponemos el valor objetivo, ponemos el valor de referencia, por ejemplo, este es en la zona X, y en esa zona, por ejemplo, todavía no hay cobertura, pero que con el WOP queremos tener cobertura. Ponemos el valor objetivo, la fecha objetivo, cuándo queremos alcanzar esto, y el resto de información narrativa. La completamos. Mientras más información narrativa, mejor. Esto hará que sus puntos focales entiendan mucho más fácil y de mejor manera aquello que ustedes están introduciendo. Además, es aconsejable que la información introducida sea en inglés, por más que la herramienta pueda ser traducida al español. Si es que de verdad la barrera es muy amplia y la preferencia es alta en generarlo en español, se lo puede generar, pero recalcamos que lo recomendable es ingresar la información en español. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo lo que tenemos que hacer por ahora para la planificación de su WOP. La herramienta PMP tiene muchas otras partes que son muy interesantes y que están muy a la medida de los WOPs, como los resultados de las capacidades, que en este caso está traducido no de la mejor manera. Y es aquí donde se pueden ver estos resultados que normalmente no son medidos con otras herramientas o otros marcos lógicos de planificación y monitoreo. En cambio, en este caso, sí podemos monitorear justamente los resultados en las capacidades, en cómo han mejorado aquellas capacidades. Esto está previamente hecho, es por eso que esto no se debe planificar y está generado a través de las áreas de trabajo igual. Y después ustedes podrán generar el monitoreo de estos cambios en las capacidades, que ya podrán ustedes hacer clics y poder explorar un poquito, pero esto será descrito de mejor manera y a detalle en nuestro próximo tutorial, que será dado al momento que ustedes deban hacer su monitoreo. También existe la salud del hermanamiento de la asociación, donde ustedes también podrán monitorear cómo ha estado la salud de esta asociación, ¿ok? Y poner cómo se ha dado la construcción del hermanamiento, cómo se dio los procesos y las reuniones, cómo fue los procesos de comunicación y transparencia, etcétera, ¿ok? Exacto. Ok. Eso sería todo por ahora. La parte de informes, como les había comentado, y el dashboard, que aquí está traducido como salpicadero, esto está en construcción todavía, estamos ultimando detalles y pronto estará a su disponibilidad. Así que por ahora dejaré de compartir pantalla y me despido de ustedes. Por favor, siéntanse libres de comunicarse con nosotros en caso de tener cualquier duda. Tienen en sus correos nuestra información para poder contactarnos. Contáctense conmigo, Marielma Martínez, Francisca Folk, y también hay un correo del PMP que ha sido compartido con ustedes para que podamos solucionar cualquier pregunta o problema que se pueda dar durante su planificación. Además, se recuerda que la información de la planificación deberá ser ingresada antes del 31 de julio.
Una vez que ustedes terminen de ingresar la información de la planificación, tienen dos opciones, o ya hacer ya mandar la información vía la herramienta que tendrán en la parte derecha de su pantalla. Hay una ruedita verde y ahí tendrán la opción de enviar la información ya. Esto lo harán únicamente una vez que toda la información sea la final, ya editada, corregida, revisada. Una vez que haya pasado esto para la planificación, podrán enviar ya la información. Esto significa que su punto focal ya podrá revisar información introducida en el portal, en el PMP, o se pueden comunicar directamente con sus puntos focales y los puntos focales irán directamente a su proyecto y revisarán la información introducida. Para cualquier pregunta, por favor no duden en contactarnos y muchas gracias por estar aquí con nosotros.